Quake SAFE Technologies Co. Limited, marca SAFET Inside, es el líder de la industria en China y un proveedor líder mundial de las soluciones de aislamiento sísmico y absorción de impactos. Para garantizar la calidad de la construcción del edificio de aislamiento y confirmar el efecto final de aislamiento sísmico, este video está hecho para guiar la operación de construcción de los trabajadores en el sitio de construcción. Introducción del producto. El aislador sísmico está hecho de una chapa de acero delgada y una lámina de caucho delgada superpuestas mediante vulcanización. Puede proporcionar suficiente capacidad de carga vertical, pero también tiene una gran capacidad de deformación horizontal. En circunstancias normales, su vida útil puede cumplir o incluso superar los requisitos establecidos en el diseño y las especificaciones sobre la vida útil de los edificios de aislamiento sísmico. Proceso de construcción principal. Preparación de materiales. Placa de posicionamiento, conjunto del acoplador de barra de anclaje, aislador sísmico, la atadura del refuerzo del pilar, columna, inferior, instalación de la placa de posicionamiento y componentes de conexión inferiores. Elevación. Los refuerzos niveladores y los refuerzos del pilar inferior se fijan firmemente mediante los alambres de atadura. La distancia entre la parte superior del refuerzo del pilar y la parte inferior de la placa de posicionamiento es el espesor de la capa protectora del refuerzo. Al atar los refuerzos de los pilares inferiores, debe escalonar las posiciones de los conectores tanto como sea posible. La placa de posicionamiento debe sobresalir de la línea central transversal. En general, la placa de posicionamiento debe ubicarse en el medio del pilar inferior. La superficie superior del acoplador está firmemente unida a la placa de posicionamiento. Los conectores deben estar verticales. Seleccione dos puntos en las partes superior e inferior del conector y ate la nervadura principal del pilar usando el alambre de atadura. El soporte del encofrado del pilar, columna, inferior. Vertido de hormigón. Antes del vertido de hormigón, se deben organizar las unidades relevantes y el personal para llevar a cabo la aceptación oculta del posicionamiento de las piezas empotradas. Solo después de pasar la prueba, se puede verter el hormigón. Desmontaje de la placa de posicionamiento. Acabado de superficie y nivelación secundarios de la superficie superior del pilar, columna, inferior. Después de finalizar el vertido del hormigón, desenrosque los pernos después y antes del fraguado. Retire la placa de posicionamiento y atornille el perno en el acoplador. Acabe la superficie con la pulpa cruda, realice nivelación y calandrado. Luego remida y registre la superficie superior de la columna del pilar inferior. La superficie de vertido de hormigón terminado debe estar ligeramente por encima de la superficie superior del acoplador entre 2 y 3 milímetros. Instalación del aislador e instalación de los componentes empotrados superiores. Cuando la resistencia del hormigón alcanza el 75º de la resistencia de diseño, se puede instalar el aislador sísmico. Antes de la instalación, debe verificar la planitud de la superficie superior del pilar inferior con un nivel y púlala parcialmente hasta que esté plana. Verifique la nivelación, la planitud y la elevación de la superficie superior del pilar inferior. Si no tiene ningún error, comience la instalación del aislador. Verifique los modelos de los aisladores uno por uno durante la instalación. Después de la instalación, verifique la nivelación y la elevación de la superficie superior del aislador e instale los componentes empotrados. Después de finalizar la instalación del aislador sísmico, se deben organizar las unidades relevantes y el personal para llevar a cabo la aceptación ítem por ítem, y solo después de pasar la prueba, podrán ingresar al siguiente proceso: la construcción del pilar superior y la viga y placa de la capa de aislamiento. Después de la instalación del aislador y la instalación de los componentes empotrados superiores, se ingresa a la etapa de construcción de la superestructura del edificio de aislamiento sísmico. La construcción de la superestructura del edificio de aislamiento sísmico es la misma que la del edificio convencional. Medidas estructurales de aislamiento sísmico. Las medidas estructurales de aislamiento sísmico cualificadas son una garantía importante para el funcionamiento del aislador sísmico.
sin medidas estructurales de aislamiento sísmico o con medidas estructurales de aislamiento sísmico no cualificadas, se podrán afectar el uso de los edificios de aislamiento sísmico e incluso la seguridad estructural. El establecimiento razonable de las medidas estructurales de aislamiento sísmico es tan importante como la instalación del aislador sísmico. Junta de aislamiento. Las juntas de aislamiento se dividen en juntas de aislamiento verticales y juntas de aislamiento horizontales. El ancho y la altura de las juntas deben cumplir con los requisitos establecidos en el diseño y las especificaciones. Control clave: escalones exteriores, rampas, plataformas, huecos del elevador y juntas de aislamiento con posiciones de diferencia alta y baja. Otras medidas estructurales. Conexión flexible. Se deben adoptar una conexión flexible u otras medidas efectivas para la tubería y el cableado que pasan por la capa de aislamiento y la junta de aislamiento, para adaptarse al desplazamiento horizontal de la capa de aislamiento bajo la acción de un terremoto. Para garantizar que la tubería y sus conexiones flexibles no sufran daños en caso de un terremoto. Para las conexiones flexibles debe reservarse una longitud de extensión suficiente. Puesta a tierra de protección contra rayos. El cable de protección contra rayos que pasa a través del aislador sísmico debe conectarse de manera flexible y debe reservarse una longitud de extensión suficiente. Medidas de prevención de incendios del aislador sísmico. Cuando la capa de aislamiento está ubicada en un espacio de uso con requisitos de resistencia al fuego. Para los aisladores sísmicos y otros componentes, se deben tomar las medidas de prevención de incendios correspondientes, de acuerdo con el grado de resistencia al fuego del espacio de uso. Aceptación especial, proyecto de la subdivisión. Después de que la instalación de los aisladores sísmicos, las medidas estructurales de aislamiento sísmico, las juntas de aislamiento, las conexiones flexibles y otros subproyectos cumplan con los requisitos durante la aceptación, el ingeniero jefe de supervisión debe organizar al líder del proyecto y al líder técnico de la unidad de construcción para llevar a cabo la aceptación especial del proyecto de la subdivisión de aislamiento. Lo anterior es toda la animación de Guía de instalación del aislador sísmico de Quakesafe Technologies. Gracias por ver.